Buen día. A continuación, nuestro grupo integrado por Álvaro Chandía, Carlos Valenzuela, Sebastián González y quien les habla, realizará una presentación de argumentos para la postura en contra a la frase, abro comillas, el Estado debe apoyar a las personas y empresas más necesitadas porque las personas y empresas eficientes y productivas ya son autosuficientes. Cierro comillas. A modo de introducción, es claro señalar que, a pesar de que nuestra postura fue integrada y seleccionada al azar, como grupo concordamos en argumentos contrarios a lo que se plantea en la frase asignada para la discusión. Por ende, nos acomoda presentar tres argumentos, uno relativo a lo social y dos relativo al ámbito empresarial, apoyándolo en directrices como la universalización por sobre la focalización y la igualdad en la repartición de aportes y beneficios. Teniendo en cuenta esto, es necesario definir ciertos conceptos claves que se tocarán en cada uno de los argumentos elaborados. El primero es universalidad, la cual implica que un concepto, pensamiento o en este caso política como analizaremos en los argumentos tengan un alcance global. Y otro concepto a tener en cuenta es el de focalización, el cual implica dirigir el interés de los esfuerzos que se encuentran al alcance de la mano de una persona, de una organización o de una empresa hacia un centro o foco determinado. Y los dos últimos conceptos a definir son los de persona autosuficiente y empresa autosuficiente. El primer concepto hace referencia a aquellas personas que no necesitan de otros para que sus cosas funcionen, mientras que el segundo concepto, que alude a una empresa autosuficiente, hace referencia a una empresa con una gestión y un modelo de negocio exitoso, que le permita no depender de aportes ni subsidios de parte de un Estado o de un particular. El primero de los argumentos que señalaremos para posicionarnos contra el enunciado, comillas, el Estado debe apoyar a las personas y empresas más necesitadas porque las personas y empresas eficientes y productivas ya son autosuficientes, cierro comillas, es señalar los beneficios de las políticas universales por sobre las focalizadas. Primeramente, y para definir las políticas focalizadas, señalaremos que estas son las ayudas sociales que brinda el Estado centradas en un sector de la población caracterizado en base a una categorización, ya sea de corte económico o sectorial. Estas políticas sociales generan efectos adversos para la sociedad, al generar un falso efecto sobre la percepción de las ayudas sociales, llevando a que éstas se perciban como caridad o acciones filantrópicas y no como un ejercicio de los derechos ciudadanos. Junto a este efecto negativo, debemos señalar que la generación de un estigma sobre el grupo beneficiario, ya que estos se categorizan como económicamente inferiores, llevando así a que los usuarios de los servicios públicos sean estigmatizados. Como ejemplo de las políticas sociales universales, mencionaré el experimento realizado en la ciudad canadiense de Dauphin, a las que se les otorgó un sueldo base a sus 13.000 habitantes. Esta renta garantizaba que ningún ciudadano quedara bajo el umbral de la pobreza. Los economistas controlarían si sus habitantes trabajaban menos, los sociólogos analizarían los efectos de la vida familiar y los antropólogos se introducirían discretamente entre los residentes. Este programa, que fue cancelado luego de 4 años, fue analizado en los años posteriores por una profesora que se apellida Forget. Ella respondió al principal dilema del experimento. Los conservadores señalaban que las familias dejarían de trabajar y empezarían a tener hijos, ya que la asignación era proporcional al tamaño de la familia. Contrario a lo esperado, los jóvenes pospusieron sus matrimonios y la tasa de natalidad disminuyó. El rendimiento escolar, por su parte, aumentó de manera sustancial. Los estudiantes de este pueblo estudiaban más y más deprisa. Al final, el número de horas trabajadas de los hombres se redujo solo en un 1%, en un 3% de las mujeres y un 5% de las solteras. El trabajo de los hombres que sostenían la familia apenas disminuyó. Las madres recientes usaron la ayuda en efectivo para tomarse varios meses de baja por natalidad y los estudiantes para prolongar su escolarización. No obstante, el hallazgo más notable de Forget fue que las hospitalizaciones se redujeron en un 8,5%. Transcurridos varios años desde el inicio del experimento, la violencia doméstica también disminuyó, así como los trastornos mentales. Esto y más se relata en el texto Utopía para Realistas. En conclusión, las políticas sociales de corte universal generan sociedades menos divididas, además de dar pie a una menor segregación social y no generar una dependencia estatal, como se demostró en el ejemplo. Bueno, a continuación yo les presentaré el segundo argumento de nuestro debate, el cual denominamos como reajuste del salario mínimo y su importancia como política económica universal.
Para comenzar, el reajuste del salario mínimo es una política económica aplicada por el Estado y dirigida hacia las personas naturales y empresas como personalidades jurídicas, en la cual se delimita el percibimiento económico mínimo de un trabajador por cumplir con una jornada laboral ordinaria, es decir, de entre 30 y 45 horas semanales, y en la cual se impone como una obligación para el empleador hacia el empleado o contrata. ¿Qué pasa en aquellos casos en que el sueldo mínimo no es conseguido de manera líquida? Existe dentro de la misma ley 21.218 el ingreso mínimo garantizado, que es una ayuda económica para todos aquellos trabajadores dependientes con bajos sueldos del país y que cumplen con la jornada ordinaria, es decir, mayor a 30 horas y menor de 45 horas semanales. ¿A quién está dirigido y cuáles son los requisitos para acceder? Debe ser un trabajador dependiente, contrato suscrito al Código del Trabajo, sueldo bruto menor al de 421.250 pesos, contrato de jornada ordinaria, como ya mencioné anteriormente, y calificación dentro del tramo del 90% de acuerdo al registro social de hogares. ¿Por qué el reajuste del salario mínimo como política es importante para nosotros y nuestra postura? Ya que para nosotros el estudio evaluativo engloba a los actores de manera universal, es decir, a las empresas grandes, medianas y pequeñas, y a la sociedad como trabajadores, consumidores y sociedad civil en general. ¿Cómo se hace esto? A través de dos instrumentos. El primero de estos, el IMASEC, el cual es el índice mensual de actividad económica, y el cual mide la productividad de los distintos sectores económicos del país. El segundo es el IPC, que es el índice de precios al consumo, y el cual mide el costo de los bienes y servicios en el país. ¿Qué ocurriría si el estudio para el reajuste del salario mínimo fuera focalizado simplemente a aquellos más necesitados? Si englobara solo a las empresas y personas más necesitadas, no podría definirse con exactitud la capacidad productiva de un país, en lo cual la variación sería errada y se podría desestabilizar la economía y estancarse la productividad. Además, el incentivo económico constante y sostenido en el tiempo desde el Estado hacia las empresas, ya sean nacionales o multinacionales, es lo que ha generado más empleos a gran escala. Por eso, para nosotros es de vital importancia de que esta política siga siendo dirigida y evaluada hacia la sociedad civil y empresas en general, y no solamente hacia una focalización o grupo pequeño de esta. El último argumento que presentaremos dentro de la postura en contra hacia la frase asignada es que el Estado no puede dejar de lado a las empresas autosuficientes solo porque lograron consolidarse y tener éxito en su gestión comercial e institucional, que por ende le está brindando buenos resultados, sino que el Estado debe ser un ente participante y colaborador en todo momento y estado del desarrollo de la empresa, ya sean estas micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. ¿Por qué acordamos estos como grupo? Porque consideramos que las empresas autosuficientes son un aporte para el Estado, ya sea disminuyendo el índice de desempleo, así como también haciendo circular la economía. Por ende, el Estado no puede dejar de lado a estas empresas que están haciendo un aporte, sino que tienen que seguir incentivándolas a que crezcan, a que se diversifiquen, para así seguir siendo un mayor aporte al desarrollo del país. Y bueno, para comenzar a desarrollar este argumento, conviene rescatar la labor actual que está cumpliendo hoy en día el Estado en materia de apoyo financiero. Y no solo eso, apoyo también en el proceso de digitalización, en asesorías legales y contables, los cuales son de postulación gratuita para todas las empresas, ya sean exitosas y desarrolladas, como también empresas en dificultades y en vías de crecimiento. Políticas de tipo universal, actualmente desarrolladas y perfeccionadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, expresadas en mecanismos como por ejemplo el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, o FOGAPE, el cual es un fondo estatal administrado por el Banco Estado destinado a garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos, operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamiento que otorguen empresas públicas y privadas a micro, pequeños empresarios, exportadores, sostenedores y organizaciones de pequeños empresarios, así como también medianas y grandes empresas, cuyo único requisito para la postulación a este fondo son cumplir con la debida formalidad tributaria en el servicio de impuestos internos y presentar una capacidad de pago suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Por qué colocamos este ejemplo? Porque, valga la redundancia, es un ejemplo de la universalidad que persigue el Estado hoy en día en materia de apoyo hacia las empresas, cosa que nosotros también abogamos. Bien,
Siguiendo con el argumento, debemos hacer alusión a lo importante que resultan estas políticas universales de apoyo para evitar que grandes empresas que aportan un flujo importante de trabajo y concentran un gran apoyo a la economía del país puedan pasar por situaciones complicadas o crisis que incluso pueden llevar a situaciones de quiebra, lo que no solo sería perjudicial para la empresa en sí, sino que también para sus trabajadores, sus clientes y la economía del país, como hemos estado mencionando. Por decir un ejemplo, encontramos lo sucedido con la empresa LATAM en el año 2020, lo cual, debido a la falta de estas políticas universales en nuestro país, entró en crisis debido a la pandemia producida por el COVID-19 que atravesamos en estos días, para lo cual la firma tuvo que buscar ayuda en el gobierno estadounidense al no encontrarla en el gobierno de nuestro país. Para resumir lo sucedido en este caso, el año pasado con la empresa LATAM, la cual se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos debido a los grandes problemas económicos que presentó debido a la pandemia, la cual afectó a la firma hasta el punto de paralizar el 95% de sus operaciones. Lo que hizo que LATAM, para poder salvarse de sus deudas y no caer en quiebra, fue presentar una solicitud para reorganizarse bajo la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, lo que le permitiría seguir operando mientras reestructura sus operaciones y elabora un plan para pagar a sus acreedores. En la solicitud para acceder a esto, la empresa declara lo siguiente: en la situación que se encuentra hoy la compañía, resulta necesario obtener una suspensión temporal de ejecución que le proteja de las demandas de sus acreedores y otras partes interesadas y al mismo tiempo le permita continuar operando con sus principales activos y proveedores, partes financistas, reguladores y trabajadores, mientras se estructura una organización vinculante para ser viable financieramente en un escenario post-pandemia. Por esto, la firma señala que lo que se menciona en el capítulo 11 de la ley de quiebras, la cual otorga una suspensión automática de por lo menos 180 días, representa la mejor oportunidad para ellos, para la compañía, para asegurar su estabilidad y cumplir con sus obligaciones en este sentido. Agregan también que tendrá la oportunidad de reestructurar su balance financiero y ajustar el tamaño de sus operaciones a la nueva realidad. Es decir, finalmente, la TAM tuvo que buscar un apoyo en otros gobiernos al entrar en crisis debido a que, al ocurrir la pandemia, dejó de percibir casi la totalidad de sus ingresos, como mencionamos, un 95% muy alto, y como no obtenía ningún aporte del gobierno que le permitiría seguir estable a pesar de la crisis, entró en una situación muy complicada que la dejó al borde de la quiebra, por lo que envió esta solicitud al país norteamericano, lo que permitió finalmente salir nuevamente a flote y lograr una cierta estabilidad, que es lo que pretendían al enviar esta solicitud. Estabilidad post pandemia que de existir políticas universales de apoyo en nuestro país nunca hubiese perdido, o nunca al menos del modo que lo hizo. Bien, ya para finalizar y a modo de conclusión para esta presentación sobre nuestra postura en contra en el tema: el Estado debe apoyar a las personas y empresas más necesitadas porque las personas y empresas eficientes y productivas ya son autosuficientes. Debemos volver a destacar lo que consideramos importante para el análisis de este tema desde nuestra postura. Partir por lo que mencionamos en el primer argumento sobre los beneficios de las políticas universales en comparación con los problemas que generan las políticas focalizadas, como la segregación y estigmatización de la población que reciben estos beneficios por parte del Estado y los prejuicios que se les genera a las políticas sociales, donde son vistos como caridad en vez de derechos ciudadanos, mientras que las políticas universales contemplan una visión más de considerar que las desigualdades son provocadas por las injusticias históricas, y de ahí que la intervención del Estado para restablecer la equidad corresponde al principio de la justicia correctiva. En nuestro segundo argumento, relacionando también lo mencionado en el punto anterior en relación a las políticas universales por sobre las focalizadas, consideramos que el reajuste del sueldo mínimo es también un buen ejemplo de los beneficios que reciben este tipo de políticas en comparación con los problemas que producen las políticas focalizadas, puesto que tanto en su estudio como en su dirección va dirigida tanto a las empresas como a las personas jurídicas. Debido a esto, nosotros consideramos que es un estudio multifocal de empresas y personas, y que para instaurar el reajuste las estudia en todos estos casos de manera universal, puesto que la política va dirigida hacia todas ellas, y cuando se produce el reajuste se afecta no solo a las empresas, sino que también a las personas, es decir, afecta a todos los sectores económicos y personas en el país. Si en este caso la política fuera de carácter focalizada y no tuviera en consideración a todos los grupos, produciría efectos adversos y contrarios a lo que se busca, como una hiperinflación, o en otros casos subirían los niveles de cesantía existentes en el país. Mientras que en nuestro último argumento mencionamos que es importante que el Estado se mantenga en su rol colaborador y participante en todo momento con las empresas, sin importar el tamaño de estas, como lo realiza en materia de apoyo financiero, apoyo en el proceso de digitalización, asesorías legales y contables, los cuales son de postulación gratuita para todas las empresas.
sin importar su tamaño. También es importante recalcar en este punto que el apoyo estatal a través de estas políticas universales es vital para que las empresas logren tener una estabilidad que no resulte frágil ante situaciones de crisis como la vivida por la TAM con la pandemia, donde estuvo a punto de quebrar, lo que hubiese generado problemas del tipo social y financiero para el país. Sin embargo, la firma tuvo que recurrir a políticas estadounidenses para lograr una estabilidad post-pandemia debido a la falta de estos mismos en nuestro país.